Hitos en la historia, hoy hablamos de la invención del teléfono. El 10 de marzo de 1876, Alexander Graham Bell, un joven profesor e inventor de origen escocés, pronunció las famosas palabras "Mr. Watson, come here, I want to see you", a través de un aparato que cambiaría el curso de la historia, el teléfono. Este momento marcó el comienzo de una revolución en la comunicación humana, permitiendo por primera vez transmitir la voz humana a través de largas distancias de manera instantánea. Antes de la invención del teléfono, la comunicación a larga distancia se limitaba a métodos lentos y poco eficientes, como las cartas y los telégrafos. Aunque el telégrafo había cortado significativamente el tiempo de transmisión de mensajes, este sistema todavía requería operadores capacitados para codificar y decodificar los mensajes en código Morse. La necesidad de un método más directo e intuitivo de comunicación era evidente. Alexander Graham Bell, nacido en Edimburgo en 1847, se trasladó a Canadá y luego a Estados Unidos, donde trabajó como profesor de personas sordas. Su interés en la acústica y la comunicación fue una extensión natural de su trabajo, con personas con discapacidades auditivas. Bell estaba fascinado por la idea de transmitir múltiples mensajes telegráficos a través de una sola línea, lo que lo llevó a experimentar con la transmisión de la voz humana. El camino hacia la invención del teléfono estuvo marcado por la intensa competencia entre Bell y el ingeniero estadounidense Elisha Gray. Ambos hombres presentaron patentes para sus respectivos dispositivos de transmisión de voz el mismo día, el 14 de febrero de 1876. La solicitud de Bell llegó primero al registro de patentes, lo que le otorgó una ventaja crucial en la carrera por la invención. Gray había desarrollado un dispositivo similar y presentó una advertencia de patente, un preaviso de intención de patentar su invención. La carrera por la supremacía tecnológica se intensificó cuando Bell y Gray lucharon en los tribunales por la patente del teléfono. A pesar de las disputas legales, la patente número 174-465 fue otorgada a Bell el 7 de marzo de 1876. Tras días después de recibir la patente, Bell y su asistente Thomas Watson realizaron la primera transmisión telefónica exitosa en su laboratorio de Boston. Bell, en una habitación, transmitió la famosa frase a Watson, quien estaba en la otra habitación del mismo edificio. Este hito demostró que la transmisión de la voz humana a través de un alambre era no solo posible, sino también práctica. El dispositivo de Bell consistía en un transmisor electromagnético y un receptor, ambos construidos con materiales simples como un diafragma metálico y una bobina de alambre. Cuando Bell hablaba en el transmisor, las vibraciones de su voz generaban corrientes eléctricas variables que eran transmitidas a través de un cable al receptor de Watson, donde las corrientes recreaban las vibraciones originales, produciendo el sonido de la voz de Bell. El éxito del teléfono fue inmediato y transformador. En 1877, Bell fundó la Bell Telephone Company, que más tarde se convertiría en el gigante de las telecomunicaciones AT&T. La compañía rápidamente comenzó a instalar líneas telefónicas en ciudades y pueblos, revolucionando la manera en que las personas se comunicaban. La primera central telefónica se estableció en New Haven, Connecticut, en 1878, permitiendo la conexión de múltiples líneas telefónicas a través de un operador. Esto mejoró significativamente la eficiencia y el alcance del sistema telefónico, facilitando la comunicación entre diferentes regiones. La demanda del nuevo invento creció exponencialmente, y en pocos años el teléfono se había convertido en un componente esencial de la vida moderna. La invención del teléfono tuvo repercusiones profundas y duraderas en la sociedad. Transformó la comunicación personal y empresarial, facilitando una mayor conectividad y eficiencia. El teléfono también impuso innovaciones tecnológicas adicionales, sentando las bases para futuras formas de comunicación como la radio, la televisión y eventualmente la Internet. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en Hitos en la Historia. No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. Hasta el próximo video.